Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a este webinar. Seguimos con el reto de la lectura de la Biblia. Ay. Y estamos ya en la semana 8. Estamos en la semana 8. Es el reto de la lectura que corresponde a los años 2021. Pueden descargar su plan en la página vamosalapalabra.com y ahí van a encontrar también hasta abajo de la página un enlace a nuestro grupo de Facebook de apoyo, que sería muy bueno, y a nuestra cuenta de Instagram. En fin, queremos de verdad darles muchísimo soporte y ánimo por cualquier medio, ¿no? En donde quiera que estén, que ahí encuentren como soporte y ánimos, y esa es nuestra meta. Mil gracias por conectarse otra vez. Inviten a más mujeres, inviten por favor a más mujeres a ver estos webinars, a unirse al reto de la lectura de la Biblia. Nos urge como cristianos regresar a la palabra y a estar metidas de verdad en la palabra. Nos urge, ¿no? El tiempo lo amerita, no tenemos otra opción más que de verdad estar en la palabra, metidas en la palabra, amando la palabra, obedeciendo la palabra, buscando cómo aplicarla a nuestra propia vida. Y no podemos hacer eso si no literalmente tomamos la Biblia y la abrimos y empezamos a leerla. Y eso es lo que más nos surge. Entonces vamos a la palabra, vamos a la palabra. Entonces, bueno, vamos a esta semana, ¿qué vamos a leer en la semana 8 del reto de la lectura de la Biblia? Empezamos el lunes 26 de octubre, terminamos Primera de Corintios del 12 al 16 y también leemos el Salmo 44. El martes es un día para ponernos al corriente. Recuerden, esos días son, si te falta uno u otro capítulo, lo puedes usar, ¿no? Pero si te falta muchísimo, digamos que apenas te acabas de integrar al plan, o si de verdad te faltó todo 3 semanas, pues no vas a poder ponerte al corriente en ese día. Entonces ni lo trates de hacer porque te vas a frustrar, y entonces es un ciclo horrible. Te frustras y dejas de leer, y entonces ya dices, no voy a leer porque no se me da, y no, o sea, es un mandato y tenemos que obedecer. No podemos decirnos que somos cristianas si no estamos en la palabra. Entonces, simplemente dice, Señor, perdóname porque de verdad fui negligente, o a lo mejor no fue un pecado, a lo mejor estuviste hospitalizada, a lo mejor tuviste un bebé, a lo mejor, ¿no? En fin, pero de verdad, casos graves, no la vacación, ¿eh? En la vacación podemos leer. Y entonces, entonces ahí lo que haces es lees, si ese es el caso, ya no te puedes poner al corriente, si apenas te estás integrando, ven, siéntate a la mesa y toma la lectura opcional del día, ¿no? Que el 27 son los Salmos 78 al 80. El miércoles 28 de octubre del 2020 empezamos con Deuteronomio 1 al 4, Marcos, el Evangelio de Marcos 1 y 2. El jueves 29 de octubre Deuteronomio 5 y Marcos del 3 al 7. Deuteronomio 6 al 10, Marcos 8, y Deuteronomio 11 al 15 y Marcos 9 terminamos el sábado 31. Entonces, de verdad, buenísimo. Recuerda, hoy leemos lo de hoy. Es una manera buenísima, que es algún distintivo de nuestro plan. Es hoy lee lo de hoy. Hoy, en donde vamos, hoy lee lo de hoy, porque la idea es ponerte el hábito. La idea es, no voy a dejarme desanimar no por lo que no hice ayer, por lo que no leí ayer. Hoy leo lo de hoy. La única solución a tu no venir a la palabra es venir a la palabra. No, es la única solución. Entonces, perseveremos, ¿no? Bueno, vamos a empezar nuestro webinar. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias porque te has hecho conocer para nosotros. Gracias que podemos conocerte en tu palabra. Gracias, Señor, que sabemos cómo leer. Gracias que hubieron maestros que nos enseñaron, nuestros padres que nos enseñaron a leer. Y gracias que tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Señor, gracias. Ayúdanos a entender lo grandioso que es eso. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos ayuda a entender, porque tú quieres que entendamos más, que cada día entendamos más, para que cada día obedezcamos más.
Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo aplique cada palabra que leamos a nuestras vidas y que nos transforme, Señor. Líbranos de leer la Escritura a través de nuestros propios ojos, de nuestros propios prejuicios, Señor, y acomodarla como mejor nos convenga. Señor, te pedimos que seamos transformadas y animadas a medida que leemos tu palabra esta semana. Ayúdanos a meditar muchísimo en ella, Señor, y ayúdanos a animar a otros con tu palabra que va a estar en nuestra boca porque la estamos guardando dentro de nosotros. Señor, ayúdanos a amarte más, a amar tu palabra más y a hablarla más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué leímos la semana pasada? La semana pasada terminamos el libro de Números. Y uno de los temas claves de ese libro, del libro de los Números, tiene que ver con el liderazgo y todos los retos que hay con todo el liderazgo. Pensarías que un líder como Moisés, ¿no? Que imagínate, o sea, estuvo adelante de ellos, fue con Aarón, hablaron con el faraón, lo sacó, o sea, era un líder de verdad, ¿no? Y nadie podía dudar que la mano de Dios estaba con él. Pensaríamos que ya, obviamente que tiene todo perfecto y que no tiene ningún problema, no, es un líder así, en el que de verdad se ve la mano de Dios, en el que de verdad está en comunión con Dios, no va a tener ningún problema. Pero ya sabemos la historia y sabemos que no importa el líder que sea, ¿no? Si es un problema tremendo si el Señor no está ahí. Entonces, bueno, es por la gente, ¿no? Por la gente, o sea, la gente no está ahí en la gente, me refiero, ¿no? En la gente que los sigue. Siempre, 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 siempre hay la ambición, ¿no? Como dice Santiago, ¿no? Ese deseo pecaminoso que está en nuestra carne, ese deseo de ambición personal, ¿no? Siempre va a cegarnos y va a cegarnos para que no veamos la gracia que está ahí, lo que Dios ha dado a su pueblo, a su familia, ¿no? Entonces, tengamos muchísimo cuidado con esa ambición egoísta, ¿no? Que no nos ciegue, que no caigamos en ese pecado que cayó el pueblo, que ni siquiera podían ver y reconocer la mano de Dios en este líder, que viendo la historia dices, es imposible, ¿cómo va a ser? Y lo hicieron, ¿no? Entonces, Números es un libro interesantísimo. Vemos en Líderes, también en Números, también leímos de un episodio bien importante que nos apunta a la cruz de Cristo, ¿no? Es cuando vemos que Moisés levanta a la serpiente en el desierto, ¿no? Dios mandó que esa serpiente de bronce fuera hecha y que todos los que vieran a ella actuaran en fe, para que entonces no fueran muertos por la picadura de estas, la mordida, perdón, no la picadura de estas serpientes. Entonces, y después, en un tiempo, Dios hizo que la destruyeran para que justamente no la adoraran, ¿no? A esta serpiente. Y eso es una sombra de Jesucristo y de cómo iba a ser. Juan 3:11, ya lo leímos en Juan 3. Fue el primer evangelio que leímos. Si no lo leíste y apenas te estás uniendo, no te preocupes. En un año ya vamos a estar otra vez, en menos de un año leyendo otra vez Juan, ¿no? Pero en Juan 3:11 dice, de cierto te digo lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto y testificamos y no recibís nuestro testimonio. Sí, os he dicho cosas terrenales, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No sabemos perfecto ese de 3:15, ¿no? Que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. Pero date cuenta que no nada más es un creer. O sea, los israelitas no nada más dijeron, ay, sí, yo creo que eso que vas a hacer está bien y ya. Tenían que tomar el paso de fe, que es voltear a la cruz. Y voltear a la serpiente y ver, ¿no? Ver ahí la sombra de Cristo. Y esto requiere fe. No nada más, porque si no, los cristianos no somos supersticiosos. No vemos a la cruz y tomamos, no es algo supersticioso que vemos. Vemos la obra de Cristo y creemos que todo lo que está implícito ahí es
nuestra vida, ¿no? Depende nuestra vida de eso. Entonces, la gente, acuérdense, fue afligida porque estaban murmurando, porque se estuvieron quejando en sus campamentos. Y eso fue tremendo, ¿no? Entonces, es algo tremendo. Cristo, entonces, vemos que también, también vemos que se usa esta imagen para entender que Dios hizo a Cristo, que no conoció pecado, pecado por nosotros, ¿no? Eso lo vemos en 2 de Corintios 5:21. En 2 de Corintios 5:21 dice, así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ajá. Entonces, cuando vemos a Cristo en la cruz, estamos viendo en la crucifixión toda la acusación, todas las acusaciones, ajá, todo, ¿no? Entonces, ¿qué te acusa a ti? ¿Qué te muerde a ti? ¿Con qué viene la serpiente a morderte? Voltea a Cristo, ajá. ¿Qué es ese pecado que está viniendo constantemente y te quiere destruir? Voltea a Cristo, ¿no? Ve a la cruz, ajá. Ve a la cruz. Ahí en la cruz está nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra condenación. El veneno está ahí, ¿no? Solamente volteando a la cruz podemos ser verdaderamente libres, verdaderamente salvos de la muerte que trae la mordida de la serpiente. Es increíble ese paralelismo que hay ahí, ¿no? En Números también leemos cómo Dios escoge a Josué para que tome el lugar de liderazgo, otra vez, más situaciones de liderazgo en Moisés, y pueda ser él el que va a dirigir a la gente a la tierra prometida. Moisés, recuerden, falló en estimar el nombre de Dios como santo y en frente de toda la gente, ¿no? Y entonces es por eso que Dios determinó que Moisés no entraría a la tierra prometida, sino que la vería de lejos. Moisés recibe también una consecuencia de su pecado y eso es tremendo porque no importa en qué nivel de liderazgo estés, no importa ¿no? qué tanto Dios te haya dado, inclusive gracia, qué tanta gracia el Señor te haya dado, ¿no? Cualquiera puede en algún momento caer y vivir consecuencias graves sobre su pecado, y aquí lo vemos. Pero, aunque Moisés no entra, la promesa de Dios continúa, ¿no? Moisés no entra a la tierra prometida, la ve de lejos, pero Dios de todos modos lo ama y lo tiene, y es bueno, y su promesa sigue, la promesa del Señor sigue, ¿no? Nada, ni siquiera los pecados nuestros pueden detener el plan de Dios, la gran historia de Dios. Una lección importante para nosotros es que no podemos decir que estimamos el nombre de Dios santo en nuestro corazón, ¿no? Como Dios es súper importante para mí. El otro día platicaba con una mujer no cristiana y le estaba compartiendo el Señor y me decía, es que no, o sea, yo tengo una relación increíble con Dios. No sabes cómo, de verdad, Dios y yo tenemos una relación increíble. Lo tengo aquí cerquitita siempre en mi corazón. Y luego me siguió preguntando cosas de que cómo era que yo le explicara cómo creía, ¿no? Y cuando hablamos del pecado me dice, pero ¿cómo puedes creer en el pecado, no? Entonces ahí te das cuenta de que es un Dios de la imaginación que la gente se va haciendo, ¿no? O sea, ya, ¿cómo puedes decir que tienes un Dios? Y así es, digo, ese es un extremo, ¿no? Pero ¿dónde estás, no? ¿Dónde estás? No podemos decir, no, yo santifico a Dios muchísimo, de verdad amo a Dios muchísimo, Dios es lo máximo aquí en mi corazón, y nunca vienes a la palabra, nunca la lees, nunca buscas obedecer, no vas a la iglesia. O sea, no puede ser, ¿no? Todo está amarrado, no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, ¿no? Entonces, nuestra relación con Dios sí es personal, pero se vive en comunidad. No podemos vivir un cristianismo aislado, no podemos aislarnos y decirnos, yo y mi relación, pues, ¿no? Así si alguien viene y te confronta con algún pecado o con alguna actitud, ¿no? que tuviste, no puedes decir, bueno, pues eso te pareció mal a ti, pero yo sé que estoy bien con Dios, y claramente la Biblia enseña que no, y claramente vemos que no, y claramente tu vida dice que no, nunca les da la Biblia, pero dices, no, pero yo sé que estoy bien. No, o sea, tu relación
con Cristo la vivimos en la comunidad, la vives con tu esposo, con tus hijos, con toda la gente que te rodea, ¿no? Es algo de verdad que debemos de entender tremendamente, ¿no? Y lo mismo con las promesas de Dios, ¿no? Hay unas promesas que son individuales, dependen de nuestra obediencia, ajá, y otras son promesas dadas a la iglesia, ¿no? Entonces es bien importante esto. En el capítulo 33 de Números, leímos cómo, ¿no? Vuelven a contar cómo el viaje de Israel ha sido. Y en el versículo Números 33, 50, Números 33, 50 dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y entonces les empieza a decir algunas otras, más instrucciones, a partir de ahí, más instrucciones de cómo deberían de vivir, cómo deberían de echar fuera a los habitantes de la tierra prometida. A partir de ahí empieza. Y vemos un patrón que va a ser el mismo que está en el Salmo 44, que es el que vamos a leer también en la semana. El Salmo 44 dice, el mismo patrón está ahí, ¿no? Entonces vemos que en Deuteronomio debemos que recordar lo que Dios ha hecho entre nosotros para fortalecer nuestra fe, para pelear la siguiente batalla y atrevernos a resistir el mundo, a empujar el mundo. Recuerden, ya lo hemos dicho antes en otros webinars, nosotros no, como cristianos, la evangelización, no es ir tratando de convencer a la gente de que reciba a Jesús en su corazón. Eso no es evangelización. La evangelización es una proclamación. Cristo ya murió, ya resucitó, ya ganó, ya ganó. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Josué, por eso cuando lleguemos a leer Josué y Hechos, lo vamos a leer al mismo tiempo porque los dos van a estar haciendo esto, empujando, tomando la tierra prometida, tomando nosotros ahora como iglesia el mundo, vamos a ir proclamando, ¿no? Vamos abriendo puertas de los cautivos, es como ya lo he mencionado este ejemplo, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial. Se firma el tratado, ya hay paz, ya los aliados ganan, empiezan a avanzar para liberar a los cautivos, Europa está devastada, ¿no? Y no, van los tanques avanzando y es buena noticia, empiezan a abrir las prisiones de todos los que están todavía en campos de concentración, empiezan a liberar a los cautivos, todo está hecho un desastre y ahora hay que reconstruir y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como cristianos estamos avanzando, anunciando que Cristo es Señor de señores, Rey de reyes y que la victoria es de Él. Ajá. Entonces eso es de verdad glorioso, súper, súper bueno. Entonces, bueno, déjenme ver aquí, a ver si no me he perdido aquí. Ok, en el capítulo 35 de Números, leemos también las instrucciones. Por primera vez, recuerden esto de cómo vivir en ciudades. No habían vivido en ciudades por años. De Egipto llevaban 40 años en el desierto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Han estado viviendo en el desierto, no saben vivir en las ciudades. Y Dios ahora les trae diferentes situaciones y circunstancias y en su bondad Él los va a enseñar cómo es que van a tener que aprender a vivir en estas ciudades. Entonces, esto es maravilloso porque debemos recordar que Dios nunca nos deja a nosotros mismos a tratar de imaginarnos cómo debemos de ser. Él nos enseña todas las cosas. Las Escrituras son suficientes para todo lo que necesitamos saber para vivir esta vida de piedad. Entonces, bueno, esto es súper, súper bueno. Es Matthew Henry que nos recuerda también, porque habla también en Números, vamos a ver, de las ciudades de refugio. Y Matthew Henry me encanta que nos recuerda que el Evangelio es la ciudad de refugio de los cristianos, ¿no? Podemos venir siempre, siempre y encontrar refugio en él. Ajá. Y no porque merezcamos ese refugio, sino porque
porque de verdad, nuestros pecados son suficientes para que muramos, ¿no? Y Dios no tuviera compasión de nosotros. Sin embargo, Dios ha hecho provisión, toda la provisión, ha hecho todo para que en Cristo podamos vivir y tener ese refrigerio. En Números y en Corintios, que leímos la semana pasada, leímos también acerca de los pecados sexuales y de cómo contaminaron el campamento, ¿no? Y vemos que eso es en la iglesia hoy. O sea, me impacta cuando leímos esto, porque de verdad ves el paralelo. O sea, Pablo es fuertísimo y dice, ni siquiera toquen su ropa, ¿no? Y se acuerdan, en el Antiguo Testamento lo mismo era, o sea, ¿no? A los que habían pecado, sáquenlos con toda su ropa, todas sus pertenencias, nada toquen, idéntico. Ahora lo que pasa es de que en el Nuevo Testamento no les apedreamos, pero existe, si hay una verdadera iglesia formada, bien establecida bíblicamente, va a haber una excomunión cuando un miembro vive en pecado no arrepentido persistentemente. Y la excomunión es siempre, siempre, siempre con el propósito de restauración, ¿no? Y eso es una bendición. Es una bendición ver cuando una iglesia toma el pecado tan seriamente como Dios y después de haber enfrentado a la persona individualmente, en grupo, tratando de convencerla de que deje esa vida de pecado, un miembro de la iglesia, y la persona sigue obstinada en no arrepentirse, es excomulgada y toda la iglesia ora por esa persona por un tiempo, y es maravilloso. Ya nos ha tocado ver en nuestra iglesia, en nuestra denominación, hacer esto varias veces y ver cómo de verdad Dios es glorioso y sí regresa. Sí hay gente que en la misericordia de Dios han regresado, ¿no? Y después de una disciplina tan fuerte y han sido restituidos completamente a la iglesia. Entonces, bueno, eso es súper tremendo. Entonces, Pablo, después en 1 Corintios 10 también leímos que todos los pecados en los que caemos son un reflejo de lo que adoramos en nuestro corazón, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Todos los ídolos que tenemos, todo es porque tenemos, ¿no? Esos pecados en los que caemos es porque ya lo estamos adorando antes en nuestro corazón. Y eso es de verdad tremendo, tremendo. No tenemos satisfacción en Cristo, no tenemos satisfacción en el Señor, y entonces empezamos a crear ídolos de nuestra propia imaginación. Y al final del día no vamos a poder mantener esa adoración secreta, ¿no? Siempre va a salir a la luz, y las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Cuál es el antídoto ante patrones de pecado? El evangelio. El evangelio por eso es para los no creyentes y para los creyentes por igual. ¿Y qué es el evangelio? Es toda la obra de Cristo, y es el mensaje de arrepiéntete y cree en la obra de Cristo, cree que lo que Él ha hecho es suficiente y empieza a hacer todo para su gloria, amarrando tu conciencia a la palabra de Dios. Bueno, también en Corintios leímos las instrucciones de la Santa Cena, y este tema de la comida también es importante en Primera de Corintios. Vamos a ver todo eso. Y si ponemos todas las piezas juntas de lo que leímos, vamos a ver que la única manera de tratar con nuestros pecados, incluyendo la inmoralidad sexual, que ahora muchas mujeres están atrapadas también en pornografía, inmoralidad sexual y pecados de la comida, es siempre el mismo. Siempre la salida es Cristo, el evangelio. Arrepiéntete y cree. Y puedes ser bienvenida a la mesa, a comer la santa cena del Señor, a estar en comunión con Él y con tus hermanos y hermanas en Cristo. Cuando comemos el pan que representa su cuerpo y bebemos la copa que representa su sangre, entonces recordamos su obra en la cruz, cómo nos ha librado y cómo Él nos alimenta, ¿no? Con Él y con su palabra cada día. Es de verdad glorioso. Entonces, esta semana que viene vamos a empezar a ver Deuteronomio, pero en la semana 8 empezamos el miércoles a leer Deuteronomio. Pero primero quiero ver repasar rápidamente, en literal 4 puntos, que es como, a ver, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos en la historia? Recuerden, el tema principal de toda la escritura, el arco, ¿no? de la escritura, el hilo conductor en la escritura es el mensaje de la redención. Dios
no ha cambiado, es el mismo ayer y hoy. Dios quería habitar con su pueblo y sigue haciéndolo, está proveyendo todas las cosas para habitar con su pueblo. Y entonces la historia se va desarrollando, cada vez hay más luz, cada vez hay más entendimiento, Dios cumple sus promesas, Dios quiere restaurar su relación con su pueblo, y quiere que muchísimos, incontable número de gente venga a Él y se arrepientan. Entonces eso es bien importante que lo veamos, ¿no? ¿Cómo se ha revelado entonces Dios? ¿Cuáles son algunas de esas maneras? Uno, Dios es Dios y nosotros no. Eso ya lo hemos visto en de Génesis, ¿no? En todo esto que hemos leído. Ya llevamos, si empezaron con nosotras el 7 de septiembre, ve nomás. O sea, ya vamos esta semana es el 26, ya más de un mes, ¿no? Ya casi 2. Imagínate, ¿no? Entonces hemos visto que Dios es Dios y nosotros no. Él es creador y redentor. Y Él es soberano y gobierna a través de su providencia todas las cosas y todas las circunstancias. Y, número 2, Dios es misericordioso y fiel, pero también justo y celoso. Número 3, Él rescata a los suyos y juzga al pecado y al pecador que no se arrepiente, ¿no? Eso es bien tremendo porque esta frase de Dios, ¿no? Dios odia al pecado y ama al pecador. Sí es una manera en como Dios lo ama en el sentido de que quiere darle como creación, pero no como hijo. Y le da la oportunidad de poder arrepentirse. Pero si no se arrepiente, date cuenta que no nada más el pecado se va al infierno, sino el pecado y el pecador se va al infierno. Cuando muere. Eso es de verdad tremendo. Y esto lo vemos, o sea, todas estas leyes del Antiguo Testamento nos apuntan a ver la severidad de Dios y esas son una sombra chiquita de toda la ira de Dios que cayó sobre Jesús, cargando el pecado de todos, ni nos los imaginamos. O sea, pon todo lo que viste, todas las consecuencias durísimas del Antiguo Testamento, de las leyes, y todo eso no se compara con la ira que cayó sobre Jesús para hacer posible que tú te arrepientas, yo me arrepienta y tengamos vida en el Señor. Número 4, Él es amor, pero también es verdad y es santo. No es amor y entonces cuando está actuando en amor ya no es justo, ya no es santo. ¿No? Nada puede estar separado. Primera de Juan nos dio muchísima luz en relación a eso también. Entonces vemos todo esto, lo vamos poniendo, ¿no? Muy, muy bien marcado. Y bueno, acordémonos, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son acerca de Jesús. La historia de la redención empieza con Cristo y termina con Cristo. No somos nosotros el tema central de la Biblia, ¿no? No la leo para ver qué significa para mí, la leo para ver a Cristo, encontrar el mensaje, la redención ahí. Eso es lo que lo hace glorioso. Entonces, de hecho, Juan, ya lo leímos, fue el primer evangelio que leímos en este reto de la lectura, en Juan 5, es tremendo, ¿no? No se nos olvide, cada vez que leemos Juan, leemos esto, es Juan 5, 46 y 47, que dice, Jesús mismo está hablando, dice, si creyereis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, Jesús mismo está diciendo, Moisés escribió el Pentateuco acerca de mí. Él está diciéndonos cómo tenemos que interpretar. Recuerden, el Nuevo Testamento es esa lamparita. Ya debería de traer una aquí lista para sacarlo, ¿no? Es esa lamparita, ¿no? Linterna que en la oscuridad nos da luz a las sombras del Antiguo Testamento que nos apuntan a Cristo. Entonces, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Es imposible. Es imposible decir que somos cristianos del Nuevo Testamento nada más. Jesús mismo nos está diciendo, ve al Antiguo Testamento, ahí vas a aprender de mí. No podemos no venir, no podemos escoger, no nos toca a nosotros porque Cristo nos está mandando allá. Eso es tremendo. Esto es en Juan 5, 46 y 47.
Después ya sabemos también, ¿no? También la ley, entonces, estos libros que estamos leyendo nos apuntan a Cristo, nos apuntan a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y ahora a través de él tenemos acceso a las promesas de Abraham en Cristo. Somos coherederos de la gracia. Ya lo leímos, ya leímos Gálatas, es increíble. Entonces, bueno, hemos visto cómo Cristo fue crucificado, resucitó, ¿no? Ascendió al cielo y creemos que todo este mensaje es poder de Dios para salvación. Lo leímos también en 1 Corintios del 1 al 4. Ajá. Entonces, ahora vamos a ver qué vamos a ver esta semana. Vamos a leer los primeros 15 capítulos de Deuteronomio y también vamos a leer Marcos del 1 al 9, pero los primeros 15 capítulos de Deuteronomio. Deuteronomio es de hecho uno de los libros más importantes de cierta manera del Antiguo Testamento y la razón por la que lo digo esto es porque es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Ajá. Jesús muchísimas veces cita el libro de Deuteronomio. Ajá. En la epístola de Hebreos, por ejemplo, que ya leímos, se puede leer también, nosotros la leemos con Levítico en este plan de lectura, pero también la pueden leer junto con Deuteronomio. Hebreos y Deuteronomio está impresionantemente, es impresionante ver cuánto cita Hebreos el libro de Deuteronomio. Entonces, bueno, en esta serie vamos a ver, en este libro, perdón, en Deuteronomio, vamos a ver una serie de sermones que muchos creen que es un solo sermón. Yo me inclino a esa idea, por lo que he estudiado, que Moisés dio a la gente, a la nueva generación, a la nueva generación que nació y creció en el desierto, y es la generación que va a entrar. Recuerden que una de las consecuencias por su queja es que la generación que salió de Egipto murió en Egipto y no entró a la nueva tierra. Entonces aquí Moisés les habla, les explica, les está diciendo todo, les vuelve a contar la historia, digamos, y les dice cómo van a tener que encontrar fuerza en Dios para proseguir a la meta, ¿no? Para tomar la promesa que Dios les ha dado. En los primeros 4 capítulos de este libro son el prólogo de Deuteronomio, un prólogo histórico, y en estos 4 capítulos vamos a leer cómo Moisés va, vuelvo a decir, a recontar algunos de los eventos más importantes que han llevado a la gente a donde están ahora, ¿no? Porque Moisés quiere que la gente recuerde lo que Dios ha hecho. Y volvemos a esta palabra recordar, que la vimos en 1 Corintios y en los Salmos está clara, ¿no? Recordar, es una palabra clave en todo el libro de Deuteronomio. Es un tema, yo digo, ¿no? En Deuteronomio, esto de recordar, recuerda. Si alguien se aparta del Señor es porque deja de recordar, de ser intencional en recordar. Ajá. Recordar, recuerda. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho, tenemos que recordar sus misericordias, tenemos que recordar también cómo nos ha disciplinado, tenemos que recordar, no nada más recordar las consecuencias de nuestro pecado y ver cómo ahí hubo misericordia, aún en las consecuencias de nuestro pecado el Señor fue misericordioso con nosotros, ¿no? Tenemos que ser intencionales en recordar sus mandamientos, ¿no? En recordar sus promesas. ¿Y cómo lo recordamos? A base de tanto ser intencionales en recordarlo, lo vamos a memorizar. Entonces, hoy es un buen día para, de verdad, o sea, para dejar de decir, ay, se me olvidó, ay, se me olvidó, ay, se me olvidó, el se me olvidó. Es un pecado gravísimo que lleva a la apostasía. Si nos olvidamos del Señor, si nos olvidamos de venir a la palabra, si no podemos decir, ay, se me ha olvidado leer mi Biblia 3 días. No, eso es un pecado gravísimo. Lo que pasa es que no es, culturalmente, aún en las iglesias, tristemente, culturalmente, por querer huir de un legalismo, han puesto cualquier cosa que sea obediencia como un legalismo y la gente entonces está muerta de hambre espiritualmente, ¿no? Y viviendo en pecado. Entonces, de verdad, recuerden, ¿no? Salmo 44 lo vamos a leer, tremendo.
Spurgeon llama a este salmo la queja del mártir, ¿no? Bueno, no es queja, es como el dolor, ¿no? La expresión de dolor de los mártires, ¿no? Y necesitamos leerlo, meditar en él, porque necesitamos aprender cómo responder ante el pecado. Es increíble, ¿no? En este salmo, noten cómo en los primeros versículos, en los primeros 8 versículos del Salmo 44, cuando lo leamos, el salmista está haciendo justamente lo que Moisés hizo, recordar las misericordias pasadas y el carácter de Dios en el pasado, ¿no? Es que es una lección impresionante. En medio de cuando estés en una situación de muchísima confusión, cuando no puedes entender qué está haciendo Dios, cuando no puedes pasar, algo increíble que puedes hacer es recordar lo que Dios ha hecho por ti y por su pueblo, y no nada más por ti, sino en leer la Biblia. Es increíble. Es decir, Señor, si ya lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Si ya lo hiciste una vez, si ya restauraste a Pedro, que pecó gravemente, puedes restaurar esto, puedes restaurar esta situación, ¿no? Es increíble. Y el salmo termina con de verdad, me encanta, un grito de fe, ¿no? Por así decirlo, que descansa en el corazón de Dios, en su misericordia, en su amor. Es un salmo muy tremendo. También el lunes vamos a terminar de leer Primera de Corintios. Y nada más quiero mencionar que el capítulo 13 es el capítulo famosísimo, ¿no? El capítulo del amor. Y que tengan en cuenta mientras leen eso que Primera de Juan, porque ya leímos Primera de Juan y todo lo que hemos leído, ¿no? Pero Primera de Juan específicamente, podemos entender cómo el verdadero amor nunca está separado del resto de los atributos de Dios. Hablé de eso en el webinar de la semana 7, si les interesa verlo o no lo vieron. Ajá. El verdadero amor bíblico, el verdadero amor que imita el amor de Dios, solamente existe cuando está bien simbrado en la santidad del Señor y en la verdad. No puede decir mentiras, no puede hacerse del como que no hay un pecado, ¿no? Acuérdense que no, eso es durísimo. Vamos a leer entonces también esta semana el Evangelio de Marcos, y la primera línea, Marcos 1. Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Otra vez, otro principio, otro principio. Cristo viene y con él viene una nueva era, ¿no? Él viene a destruir el diablo y la maldición que Adán y Eva, a través de su desobediencia, nos heredaron a todos los hombres, ¿no? Y él lo hace en su muerte en la cruz. En Cristo, todas las promesas hechas a Abraham fueron cumplidas. Él vino a ganar y ganó. Él vino a salvar a muchos y va a cumplir completamente esos. Por todos los que vino a dar su vida van a ser salvos. Ninguno se va a perder. En él todas las naciones de la tierra van a ser benditas, y muchísimos, más de los que podemos contar, son las promesas. Es lo que le dijo Dios a Abraham. Más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo, son los que van a ser salvos por la fe. Y eso es de mucho ánimo, ¿no? Marcos, vamos a ver, cuenta la historia de una manera como con urgencia, ¿no? Yo creo que un editor de hoy le diría, oye, deja de usar tanto la palabra inmediatamente después. Pero, ¿por qué esta urgencia? ¿No? ¿Por qué esta urgencia? Porque Marcos nos quiere decir las buenas noticias. Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a salvarnos de nuestros pecados. Y la urgencia es que tú escuches ese mensaje, ¿no? Es bien interesante ver cómo después del bautismo de Jesús, que corresponde, acuérdense, ya lo leímos en Pedro, corresponde a él cuando cruzaron el Mar Rojo, es su victoria sobre el diablo en el desierto, ¿no? Cristo empieza a proclamar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios y el Evangelio de Jesucristo son el mismo. Arrepiéntete y cree. El mismo evangelio que Abraham y Moisés creyeron es el mismo evangelio que Pablo y Juan predicaron. Es el mismo evangelio que nos hace a ti y a mí vivos en Cristo cuando lo creemos. Ajá.
Y es el mismo evangelio, por eso que predicamos con todo denuedo y no nos avergonzamos, porque es vida, es vida. Jesús empieza a hacer pronto en el evangelio de Marcos, lo vemos, lo que Dios siempre ha hecho, tomar la iniciativa y llamar a los suyos a que vengan a Él. Es un llamado irresistible, incondicional, que nada depende de lo que hay en la persona. No, Dios llama al que Él quiere y al que Él quiere no puede negarse porque el llamado de Dios es irresistible. Ya hemos leído muchísimo del Antiguo Testamento. Cuando hemos visto que alguien se niega, cuando Dios lo llama, viene. Cuando Dios lo llama para salvación, viene. Cuando Dios lo llama para que haga una cosa, viene y lo hace. Jesús entonces viene y da un nuevo significado también a la ley. Él nos la explica. Él voltea la maldición y toca al inmundo. Toca a lo que es inmundo y lo hace completo. No porque lo inmundo ya no esté ahí, sino el poder de Cristo, la santidad de Cristo es tan grande que tiene el poder de limpiar eso que es inmundo. Es de verdad increíble, ¿no? Increíble. Bueno, creo que con esto terminamos y vamos a orar para terminar. Una oración basada en 1 Corintios 10. Señor, te damos muchas, muchas gracias por el libro que nos has dado. Gracias, Señor, por las cosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, lo tenemos por ti, Señor. Gracias. Te pedimos que nos perdones de nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque se nos olvida, Señor, que tú eres el que nos has traído hasta aquí, Señor. Y en el desierto nos queremos rebelar en contra tuya, Señor. Líbranos de las tentaciones, Señor, y enséñanos a amar con toda verdad y con toda gracia. Tú eres fiel y solo tú nos puedes perdonar. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por ver este webinar. Si tienen alguna duda, pongan un comentario ahí abajo. Únanse al grupo de Facebook. Vayan a vamosalapalabra.com y ahí les recuerdo está en la liga al grupo de Facebook de mujeres en el que nos animamos a perseverar en la palabra. Compartan este webinar, inviten a más mujeres a unirse. Nos surge, ¿qué mejor amiga puede ser? ¿Qué mejor amiga hay que aquella que te dice, ¿qué estás leyendo en tu Biblia? Ven, leamos juntas, ¿no? Entonces, perseveremos y sigamos a la palabra. Gracias por escuchar.